Hola mis niños de séptimo, soy la tía Joana, su profesora de lengua y literatura, y el día de hoy les traigo una cápsula educativa. ¿Por qué esta cápsula es muy importante? Porque recuerden que estaré explicándoles los contenidos que estuvimos trabajando durante el mes de marzo y la primera semana de abril. Por lo mismo, los quiero invitar de que coloquen mucha atención, ya que muy pronto es la fecha de nuestra evaluación. Por lo mismo, es necesario tener estos contenidos bien claros para así poder estudiar para la prueba. Así que los invito a que sigan colocando mucha atención. Bueno, mis niños, ahora vamos a empezar con nuestro pequeño resumen. Lo primero es que vamos a hablar de 3 características que tienen los textos literarios. Lo primero es que es una forma de producción oral o escrita, que se centra más que nada en la forma estética del lenguaje. También tenemos que aborda de una manera más subjetiva y libre el contenido, que ya es más reflexivo y contemplativo de la vida. Y por último, que su forma de expresión puede ser en prosa o en verso. Por otro lado, tenemos otras características que son de los textos no literarios, ya que su principal función y objetivo es informar, que a diferencia de los textos literarios, describe hechos de carácter objetivos y reales, ya que los textos literarios recuerden que eran subjetivos, y por último, que tiene un lenguaje denotativo, como ya se dijo anteriormente, que su objetivo es informar, y también que desempeña una función referencial del lenguaje, ya que solo informa o narra acontecimientos. Se caracteriza por tener un estilo de escritura propio del autor que lo produce, es decir, que la persona que lo escribe es quien decide ya el estilo en cual va a estar escrito. También puede ser de un texto oral o escrito, y también que cuenta con la voz de un narrador, que es el que narra los hechos protagonizados por personajes, ya sea en un tiempo o espacio ya de carácter ficticio. Acá, en este mapa conceptual, nos encontramos con la estructura que posee el género narrativo, los elementos y los objetivos que tiene. Acá hay 2 elementos muy importantes en los cuales hay que hacer una diferenciación. Primero tenemos que el autor es el creador de la obra. Como les decía anteriormente, es quien decide el estilo, el escritor y el creador de la obra, es decir, el autor, selecciona y organiza los factores que intervienen en este relato a la manera de que quiera. Y por otra parte, sí tenemos el narrador, que es un personaje que solo existe dentro del relato y que obviamente es un ser ficticio y que es el encargado de establecer un vínculo y la relación con el lector. Acá nos encontramos con los tipos de narradores que tenemos, ya sea si están escritos en primera, segunda o tercera persona. Tenemos los narradores protagonistas que están dentro de la historia, los narradores que son personajes secundarios, es decir, que acompañan al protagonista. También tenemos al tipo narrador testigo, que está dentro de la obra pero ve desde otra mirada. Y por último, los omniscientes, que son obviamente los que conocen de todo, ya sea lo que está sucediendo dentro o como fuera de la mente del personaje, y los de conocimientos relativos. Estos tipos de narradores son muy importantes hacer su diferenciación según la persona en la que esté narrado. Acá tenemos la estructura del género narrativo, que tiene un inicio donde se presentan los personajes, el tiempo, el espacio y el ambiente. También tenemos la parte del conflicto, que aquí se establece alguna problemática, es el momento de clímax de la historia, ya sea una fábula, una novela. Y por último tenemos el desenlace, que aquí es ya donde se da una solución al problema y se da un cierre de la historia. Acá tenemos a los personajes que trabajamos, que habían distintas clases de personajes según su importancia, ya sean personajes principales, el protagonista, que es el de mayor peso de la historia, o el antagonista, que es el que se opone a este protagonista, los personajes secundarios que acompañan a estos personajes principales, y luego según el grado de profundidad, ya sea personajes redondos que tienen una mayor complejidad, o estos personajes planos que no varían mucho y que no evolucionan a lo largo del relato. Por último, trabajamos con los subgéneros narrativos. Solamente nos enfocamos en estos 6, que son la novela, el cuento, la fábula, las epopeyas y también los mitos y la leyenda. Lo primero que hicimos fue ver las diferencias que hay entre el cuento y la fábula, de que una cuenta una historia y la otra nos deja una enseñanza o moraleja, de que en uno intervienen los seres animados, en cambio en el otro son seres inanimados. También que aquí su contenido en los cuentos es más largo, en cambio por lo general las fábulas su contenido es más corto. Y por último que aquí intervienen personajes y animales, en cambio en la fábula solo intervienen animales y cosas.
Como les decía, es muy importante que vayamos viendo las diferencias y las características que posee cada uno de estos tipos de textos, en este caso el subgénero del cuento y de la fábula. Por otro lado, también tenemos la diferenciación y algunas características de las novelas, que dice que son unos relatos más extensos que están escritos en prosa. En cambio, tenemos las epopeyas, que son relatos más extensos de manera oral o escrito, pero que están en verso. Ahí ya tenemos una pequeña diferenciación, unos están en prosa, los otros en verso. También tenemos que la novela, sus temáticas pueden ser variadas, ya sea de ciencia ficción, romance, fantasía, terror. En cambio, sí, la epopeya tiene una temática siempre que se repite, que son los héroes, las grandes hazañas o guerras. Y por último, tenemos que la novela cuentan historias de ficción a través de acciones que realizan los personajes. En cambio, acá las epopeyas en su origen no fueron contadas para ser leídas, sino recitadas, pero hoy en día también se pueden ver plasmadas algunas de manera escrita. Y por último tenemos la diferenciación que hay entre los mitos y la leyenda, que el mito más que nada es una narración sobre el origen de la creación del mundo y del universo, también tiene origen de ciertas creencias y por último se ocupa principalmente de dioses, casi siempre sus protagonistas, sus personajes son dioses o semidioses. Y la leyenda en sí es una narración tradicional de algún pueblo que tiene la creación de los seres humanos o de algunos animales. También son partes de hechos históricos que mezclan la ficción y la verdad, como son tradiciones de pueblos. Y acá en general sus personajes son humanos. Acá tenemos un pequeño resumen de los contenidos que vimos y los que deben repasar para la prueba. En primero, tenemos los textos literarios y no literarios, recuerden que vimos sus características, también en sí qué es lo que es el género narrativo y las características que posee. Por otra parte, también vimos los elementos, qué es lo que son los personajes, la clasificación que tienen estos personajes, sus acciones, el narrador y el autor, cuáles son sus diferencias y también qué es lo que es el ambiente. Y por último, estuvimos viendo los subgéneros narrativos, en este caso solo trabajamos con 6 y cuáles son sus características y cómo diferenciarlos de un subgénero del otro. Así que es importante y que recuerden que tenemos el 19 de abril la evaluación y que si tienen dudas durante esta semana o este tiempo previo a la prueba, que se comuniquen con nosotras para ayudarlos y aclarar esas dudas. Así que recuerden estudiar. Bueno, mis niños, espero que esta cápsula explicativa les haya dejado un poco más claros los contenidos de la evaluación. Recuerden que es muy importante de que también revisen su cuaderno con los contenidos trabajados y la guía de apoyo que les fue entregada. Recuerden que es importantísimo de que vayan estudiando a diario para así no acumular todo para los días previos. Los invito a que revisen sobre los textos literarios y no literarios, también las partes del texto narrativo, sus elementos, las estructuras y los subgéneros que componen a este género narrativo. Así que los dejo a todos invitados de que estudien y de que repasen todos estos contenidos. ¡Nos vemos!